que el Señor lo bendiga, ¿ok? Ok, adelante. Gracias. Muy buenos días de nuevo. Bienvenidos a la casa de Dios. ¿Cuántos vinieron a buscar pan de vida? A ver las manos. ¿Cuántos glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Porque es tan bueno, porque nos provee todas las cosas que necesitamos y porque nos ofrece el cielo. A ver, amén. Muy bien, pues antes de empezar, vamos a calentar los motores. Si te sientes bien contento, di amén. Si tú amas al Señor, di aleluya. Si tú crees que Cristo viene, di gloria a Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es hora de poner las manos en el arado y nunca volver atrás. Cristo viene pronto. El sermón del día. Nuestro modelo en el ayuno. El joven se separó de su señora. No estaban casados. Y habían tenido una niña. Y la ruptura, pues, trajo ciertos sufrimientos bien intensos en el corazón de este muchacho. De modo que decidió refugiarse en el alcohol y en el cigarrillo. Y aunque ya bebía y fumaba, ahora por causa de este problema, el vicio se intensificó. Llegó a ser más grave. Al punto que este muchacho se fue secando, secando, secando. Y ya se le veían los huesos de la cara. Y llegó la aflicción a tal punto donde ya él no quería vivir. Un día, hastiado de la situación, va y busca a Dios en oración y le dice: Señor, si tú existes, yo quiero que tú me libres de esta pena, de esta angustia, de este dolor, porque no soporto más. He perdido la fe en ti, he perdido la fe en los pastores y he perdido la fe hasta en los sacerdotes. De modo que yo quiero que tú me hables tú mismo. Y en un cuarto, encerrado, con una Biblia, en oración, el joven empezó a buscar a Dios. La luz de Dios se presentó y empezó a alumbrarle textos bíblicos. Así como rodeó a Saulo de Tarso camino a Damasco, una luz lo rodeaba y como si fuera una linterna le alumbraba en los textos bíblicos que Dios quería que él entendiera. Y empezó a estudiar la Biblia, pero seguía bebiendo y fumando. Y Dios hablando con él. Oye, qué cosa extraña, ¿no? A veces pensamos que Dios no habla con el que está en pecado, pero es mentira porque Dios sí lo hace. Recuerden la historia de Jacob, que iba en huida, en pecado, había engañado a su hermano, le robó la primogenitura. Y en pecado, en huida, en engaño, Dios se le reveló en una escalera, ¿sí o no? Así le estaba hablando a este joven. Una mañana, él se levanta y busca el periódico El Vocero. Es un periódico de Puerto Rico, donde aparecen todos los crímenes y todas las noticias malas del día. Dicen que cuando tú lo exprimes, que bota sangre ese periódico. Porque es un periódico, cuando tú lo lees, tú te quedas así como que, oh, wow, yo no salgo a la calle hoy. Me espera el mal en la esquina. Y entonces leyó el periódico y encontró Isaías 58. Y allí había un artículo escrito que decía: el día que tú ayunes,
Dios será tu vanguardia y su luz será tu retaguardia. Tú vas a lograr lo que tú quieras cuando tú ayunes. Y el muchacho dijo, este es el secreto. Porque toda la semana resolvía no fumar ni beber, pero se complicaba más. Así que el lunes decidió presentar su ayuno para dejar de fumar y beber y para dejar las mujeres porque también era promiscuo. Las manos le temblaban, los chorros de sudor le bajaban y estaba así ansioso. Si no se bebía un trago de alcohol, estaba como que desesperado. Y después que presentó este ayuno, el lunes, el viernes de esa semana, no sabemos cómo, por milagro de Dios, sus manos estaban serenas, tranquilito, quietecito, y ni un deseo de beber alcohol. Pero todavía seguía fumando, porque el cigarrillo es como que más difícil. Así que el próximo lunes volvió y presentó un segundo ayuno, esta vez por el cigarrillo. Se levanta el martes, agarra el cigarrillo y lo pone en la boca, lo va a prender. Y antes de encenderlo, sintió como que una repugnancia, un asco, un odio así hacia el cigarrillo. Y fue y vomitó al lavamanos. Y lo que le salió fueron los jugos gástricos, ese líquido verde, amarillento, pues no había comido nada. Así que resolvió tirar los cigarrillos al inodoro antes que se arrepintiera, ¿no? Y se tiró por fe porque no tenía dinero para comprar más. Y a partir de ese día en adelante, hasta hoy, ese muchacho no ha vuelto a fumar, ni a beber, ni a tener mujeres por ahí a lo loco. ¿Alguien dice amén? Vayamos a Marcos 9, verso 23. Marcos 9. Ha pasado toda la noche orando porque le había sido necesario presentar una revelación poderosa del reino de los cielos, del reino de Dios a sus discípulos. Así que fue con sus 3 discípulos favorecidos y pasaron la noche orando, toda la noche, en el monte. Allí se reveló Dios en persona, Jesucristo, su rostro resplandeció como el sol. Aparecieron Moisés y Elías y hablaron con Jesús acerca de su partida en Jerusalén. Le dieron instrucciones con respecto a cómo soportar el sufrimiento en la prueba, porque ellos mismos, como seres humanos, habían sufrido por causa de Dios. Pedro quedó sorprendido, impresionado y le dijo al Señor, vamos a hacer 3 enramadas aquí, una para ti, una para Moisés y una para Elías, porque esto está glorioso aquí, no nos queremos ir de aquí. Pero las instrucciones de Dios fueron, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Escucha a Jesús, Pedro, no trates de dirigir mi iglesia, deja que Jesús te dirija. A veces nosotros como líderes de iglesia queremos gobernarlo todo, como Pedro. Y ese impulso no es malo si lo sabemos canalizar, decimos amén. Pero el secreto del éxito de un líder de iglesia es dejar que Jesús te dirija. Jesús no dijo nada, pero el Padre desde la nube le dijo a Pedro, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. En oíd a Jesús está el secreto
de la victoria, está el secreto del éxito, está el secreto de un liderazgo exitoso, decimos amén. Llegó la mañana, iban bajando del monte y abajo había una multitud. Y esa multitud estaba como que enfrentando una situación difícil. Jesús previó, divisó a la distancia que sus discípulos estaban en perplejidad, los cuales estaban en la multitud. Porque el Señor todo lo sabe, pero a la distancia Él divisó que algo no andaba bien. Así que fueron bajando del monte. Jesús le dijo a sus discípulos, no comenten nada de la revelación del Hijo del Hombre hasta que haya resucitado de los muertos. Y ellos venían preguntándose, ¿qué significará eso de resucitar de los muertos? No entendían. Nota una lección importante. A veces nosotros como cristianos queremos que la persona que empezó a estudiar la Biblia con nosotros o que empezó a visitar la iglesia ya entienda todo como nosotros. Escucha bien, ¿cuántos queremos emular a Jesús? ¿Cuántos queremos ser como Él? ¿Cuántos queremos seguir sus métodos? Entonces presta oído. A veces queremos que ya en 2 días, en 3 estudios bíblicos, ya piense igual que nosotros, que entienda todo como nosotros. Pero estos discípulos que caminaron con Jesús, que comieron con Jesús, que durmieron con Jesús, que hicieron milagros con Jesús, que resucitaron muertos, que echaron fuera demonios, que sanaron enfermos, que recibieron las palabras del cielo y hasta escucharon la voz del Padre en el monte de la transfiguración, no entendían las cosas de Dios plenamente. No entendían el tema de la resurrección de los muertos. No, ¿qué cosa será eso? ¿De qué está hablando Él? Y tampoco querían que eso pasara. Ellos querían que Jesús fuera entronizado en Roma, en Jerusalén, no que muriera en la cruz. Pero sin la cruz no puede haber reino de Dios, porque está bien, vamos a decir que Jesús hubiese tomado la silla de César, el trono de David en Jerusalén, pero el hombre seguía siendo pecador y después vivía 80, 90 años si tiene suerte, quizás 100, y después para la tumba. El problema del pecado no se había resuelto. Era necesario morir en la cruz para poder vencer el problema del pecado y de la muerte, para que entonces cuando se estableciera el reino de Dios, entonces fuera para siempre, decimos amén. Pero ellos no entendían eso. No querían que Jesús muriera en la cruz, no entendían la resurrección de los muertos, porque su mente no estaba en eso, estaba en el trono terrenal. Hermanos, necesitamos tener paciencia con los hermanos que están en la iglesia y con los que vienen nuevos más todavía, porque 3 años y medio con ellos no entendieron, no entendían. Cuando vieron a Jesús caminando por el mar, ¡ay, un fantasma!, dijeron. Y era Jesús que venía caminando por las aguas. Venía el Señor firme a rescatarlo porque se estaban ahogando. Y ellos pensaron que era un fantasma. Hasta esas ideas raras tenían. Pero después que Jesús resucitó, dice Hechos 1:3, que por 40 días el Señor estuvo hablándoles del reino de Dios y mostrándoles pruebas indubitables de su resurrección corporal. Al punto que comió con ellos y ellos lo pudieron tocar y abrazar y todo, para que pudieran tener la certeza que era de carne y hueso, era un descendiente de David. Decimos amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, cuando estemos trabajando con los hermanos y con las visitas, tengamos la paciencia y el amor que tuvo Jesús. Amén. Decimos amén. Así que llegaron al gentío. Cuando llegaron al gentío, los discípulos estaban cabizbajos, estaban derrotados. Y los fariseos se estaban regocijando como que habían vencido sobre Jesús y sobre sus discípulos, porque había un padre en la multitud que tenía un hijo lunático, endemoniado, y le trajo el hijo a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, y ellos no pudieron sanar al muchacho.
En el nombre de Jesús, sal fuera. El demonio lo que hizo fue sacarle la lengua allí y burlarse de ellos. Y ellos estaban derrotados. ¿Tú te has sentido derrotado alguna vez? ¿Cuántos nos hemos sentido derrotados alguna vez? ¿O todos somos campeones invictos como Jesús, que nunca hemos perdido una batalla? ¿Te has sentido derrotado? Ellos estaban derrotados. Y los fariseos y los escribas los estaban acosando con preguntas y estaban tratando de probar que Jesús era un impostor, que no era el Mesías. Porque sus discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Y le dijo a los escribas y fariseos, que eran los falsos maestros del pueblo, los encargados de educar al pueblo, pero no creían en Jesús, pues entonces estaban torcidos, ¿no? ¿Qué disputáis con ellos? Preguntó Jesús. ¿Qué disputáis con mis discípulos? Habla conmigo, yo soy su maestro. Qué lindo verá que Jesús saca la cara por nosotros, hermanas, aún cuando nosotros estamos derrotados, aún cuando estamos cabizbajos, deprimidos, angustiados, cuando no entendemos lo que pasa, cuando el diablo se regocija sobre nosotros porque no nos salió bien. Jesús saca la cara por nosotros. Sacó la cara por sus discípulos. Hubo un silencio sepulcral. Nadie dijo nada. Hasta que de repente, en el silencio, rompe el hielo un hombre. Y cae a los pies de Jesús de rodillas. Y le dice, Señor, Señor, el problema soy yo. Es que yo te traje a mi hijo, se lo traje a sus discípulos para que le echaran fuera el demonio. Ese demonio coge a mi hijo, lo tira al agua y lo tira al fuego, lo trata de matar. Él cruje los dientes, bota espuma por la boca. No podemos soportar más la situación, ellos no lo pudieron echar fuera. Y entonces Jesús le dice, ¿y dónde está tu hijo? Ahí está. Y de repente mira a toda la vasta multitud. Y lo que vio fue incredulidad en cada rostro. Veía a los escribas cavilando con su maldad y con su odio, con su desprecio y su rechazo a Jesús. Los discípulos derrotados. Derrotados, cabizbajos, como dicen en Puerto Rico. Derrotados. Derrotados. Y entonces la multitud despavorida, así como que no entendía lo que estaba pasando. ¿Qué será lo que pasa aquí? ¿Qué será lo que pasa aquí? Y Jesús, con dolor en el corazón, dijo con tristeza, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Se le quebró el corazón a Jesús porque solo vio incredulidad en cada rostro, en aquel mar de rostros. Allí lo que vio fue incredulidad y duda y inseguridad. Y entonces le dice al padre, trae acá a tu hijo. Y el padre viene y trae al niño así. Y cuando el demonio, que era Satanás mismo, eso dice Elena White, vio a Jesús, entonces hizo una manifestación y empezó a sacudir al muchacho con violencia. Ahí empezó a sacudirlo. Y el muchacho cayó al piso, empezó a revolcarse en el piso y le salía espuma por la boca y empezó a gritar y a decir cosas. Y crujía los dientes. Y ahí empezó a hacer una manifestación satánica ahí, demoníaca. Y la multitud, oh, ellos nunca habían visto eso, se quedaron sorprendidos, pero el papá estaba acostumbrado a eso, así que él se quedó como si no. Lo mira así como, si puedes algo, ayuda. Entonces Jesús le pregunta, ¿desde cuándo le sucede eso? Dijo, desde niño. Pero si puede, haz algo, ayúdanos. Mira, el hombre había venido ya con la fe puesta en Jesús de que Jesús le iba a sanar a su hijo.
Otra lección importante, escucha bien. Pero en un ratito que ese hombre estuvo dialogando con los incrédulos, con los falsos, con los opositores, su fe se le fue hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, se quedó sin fe. Ahora decía, si puede hacer algo, ayúdanos. Yo no sé si tú has llegado al punto donde ya tú perdiste tu fe y tu esperanza. Tú estabas pensando quizás tener un nuevo trabajo, o tener una nueva casa, o tener un nuevo esposo, una nueva esposa, una mejor relación con Dios, grandes logros como líder de iglesia para el año 2019 y todo se fue hasta abajo. Porque los fariseos te quitaron la fe y te destruyeron tus planes. O Satanás y los demonios. No sé, eso le pasó a este hombre. Pero qué hermoso saber que aun si tú has perdido la fe, Jesús te la puede regresar. Decimos amén. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2, verso 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo, haciendo una teología de la salvación, dice que es por gracia y que es por fe, y que la fe es un don de Dios. Tú no tienes fe. No, hay gente que dice, ay, yo tengo tanta fe, tú no tienes fe. Dios te la da. Él la hace nacer en ti. ¿Alguien dice amén? Porque la fe es un don de Dios. Por las obras de Cristo, por la palabra de Cristo, por el ministerio del Espíritu Santo, la fe nace en tu corazón. Decimos amén. Así que el hombre no tenía fe, pero Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. ¿Cómo que si yo puedo? No es si yo puedo, porque cuántas cosas puede Jesús. Él puede todo porque Él es el creador del cielo, de la tierra. Él hizo los mundos. Él le dijo al mar, calla, enmudece. Él le dijo al mar rojo, ábrete, y el mar rojo hizo así. Y el pueblo pasó en seco, ¿o no? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Él tiene todo el poder. El Señor hizo brum, y se cayeron los muros de Jericó con el poder de Dios y de Jesús que iba al frente y sus ángeles lo tumbaron. Eso dice Elena White. Fue Jesús que los tumbó. No se cayeron solo. No fue casualidad. Fue que Jesús los tumbó con sus ángeles. A golpe y se cayeron los muros. Jesús lo puede todo. Cogió a aquella mujer prostituta ahí en el mismo acto del adulterio que se supone que la apedrearan, y el Señor le libró de la muerte y la rescató por el cielo. Todas las cosas son posibles para Dios. Decimos amén. No importa cuál sea tu problema, tu dificultad, Jesús puede hacer la diferencia en tu vida. Así que Jesús le dio la fe a este hombre. Le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y el hombre dijo, Señor, creo, ayúdame en incredulidad. Si ese es tu clamor, Jesús nunca te va a desamparar. Siempre te va a sostener y te va a aumentar tu fe para que tú recibas las peticiones de tu corazón. Jesús le dio la fe. Entonces, mientras el muchacho se seguía revolcando ahí en el piso, ahí botando espuma por la boca, gritando ahí, Jesús se quedó sereno, viendo el espectáculo, la multitud, los fariseos allí en expectativa que iba a pasar, y los discípulos. Y el Señor, con su calma, porque Jesús no tiene prisa, Él permitió que se manifestara el diablo para que todos pudieran presenciar y contemplar la liberación que se iba a realizar. Así que se levanta y dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, no entres más en él. Espíritu sordo y mudo, yo te mando, sal de él, no entres más en él. Dice el texto griego que era continuo. Escucha bien, otra lección. No se lo dijo una vez, se lo repetía.
Y se lo repetía, insistía. ¿Tú sabías que Jesús es insistente? Es perseverante. Hay gente que dice, ay, tenemos que imitar una sola cosa de Satanás, su perseverancia. Porque mira que persevera, pero Jesús persevera más que Satanás. Ni siquiera la perseverancia de Satanás debemos imitar porque su perseverancia es para perdición y destrucción. La de Jesús es para salvación y vida eterna. Hay que imitar la perseverancia de Jesús. Jesús siguió insistiendo porque, hermano, con el diablo tú tienes que guerrear. El diablo no te da una presa fácil, él no se rinde fácilmente. A la vez que él se entera que tú estás haciendo planes para que tu iglesia prospere, para que tu casa prospere, para que tus hijos prosperen, para que tu vida prospere, para que él te dé una nueva vida, ya inmediatamente el diablo hace lo suyo para contrarrestar el plan de Dios. No se queda con los brazos cruzados, él contrarresta. Pues entonces Jesús se lo repetía y se lo repetía y de momento, ¡oh! Y el muchacho cayó al piso así, que yo teso, dio un grito y el demonio salió. Pero se quedó en el piso así teso, así teso. No se movía. Y la multitud hizo, ¡oh! Y lo mató. Se murió el muchacho, lo mató. Y los discípulos, ¿qué habrá pasado? Y los fariseos, si lo sanó, estamos talados, quedamos derrotados de nuevo. Ahí estaba todo el mundo en expectativa. Y entonces el Señor se arrodilla, así, lo agarra por la mano y lo levanta. Y se lo entrega a su papá. El niño era epiléptico, dice Mateo. Tenía 4 problemas. Era epiléptico, era sordo, era mudo y estaba endemoniado. Se lo entregó sanito de mente y cuerpo. Y el papá empezó a regocijarse, a celebrar con su hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y toda la multitud quedó admirada, sorprendida de las maravillas de Dios, como Dios sacó a este hombre de una situación de infierno y lo trajo a una situación de cielo. Tú sabes una cosa, que allí se manifestó un contraste entre el cielo y el infierno. Los discípulos habían visto la gloria de Dios en el monte de la transfiguración, mientras que en el valle estaba la obra macabra de Satanás. Este muchacho estaba que no era dueño de sí, o sea, tenía el rostro desencajado, no podía tomar sus decisiones propias. El diablo interfería en su vida constantemente, desde niño. Y yo te pregunto, ¿cielo o infierno? ¿A cuál perteneces tú? ¿Cuál tú deseas? Allí se revela la misión de Jesús y la misión de los discípulos de Cristo. Otra lección más. La vida del cristiano no se puede limitar a estar en el monte, hermano Arévalo, de la consagración. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos que seguir el ejemplo de ¿quién? De Jesús. Jesús pasaba tiempo en el monte, estuvo toda la noche orando. No durmieron. Por lo menos él no durmió. Los discípulos se durmieron un poquito, pero él no. Él estuvo toda la noche orando y estuvo ayunando. Escucha bien ese detalle porque tiene que ver con el objetivo del sermón de esta mañana. Manténlo en mente. El siervo de Dios ora, se consagra, estudia la palabra, está en el monte a solas con Dios. Y luego desciende al valle, donde está la necesidad del pueblo, donde están los hijos de Dios que han sido estropeados por Satanás y por el pecado. No podemos quedarnos en la casa, hermano, o en la iglesia. Hay que ir al valle, hay que ir afuera a buscar a los que están sufriendo, a los que están teniendo problemas, a los que están teniendo dificultades, a los que están por perder su matrimonio, su trabajo, su vida, lo que sea. Hay trabajo que hacer en el valle. ¿Alguien dice amén? Y tú tienes la palabra de fe que ha de libertar al cautivo. Porque tú eres un discípulo de Cristo. Los 3 discípulos favorecidos fueron parte de la victoria de Jesús. Y vieron la gloria de Dios, no porque Dios hace acepción de personas. ¿Hace Dios acepción de personas? Sino porque ellos buscaron más a Dios. Eso que quede claro. O sea, ¿por qué los otros 9 se quedaron abajo y no subieron al monte? No estaban preparados para recibir esa revelación. Pero Juan, Santiago y Pedro, ellos sí buscaban al Señor. Entonces ellos estaban preparados para recibir, porque tú sabes una cosa, Jesús es un caballero.
Él no te va a obligar a nada. En el reino de Dios, hermana, las cosas de Dios son voluntarias. Usted dice amén. Jesús no obliga a nadie. En una ocasión los discípulos le dijeron, mira, allí vimos unos sinvergüenzas que están echando fuera demonios, haciendo milagros y no nos siguen. Y nosotros se lo prohibimos. Y el Señor le dijo, no se lo prohíba. Dígalos que hagan milagros porque nadie puede hacer milagros en mi nombre que después pueda hablar mal de mí. Ahí el Señor presentó el principio de la libertad religiosa. Eso está en Marcos 9 ahí. De modo que Jesús, que es el maestro, el Señor, Él nos enseñó que es un principio del cielo, la libertad religiosa. Jesús no obliga a nadie, a nada. Por lo tanto, como estos 9 estaban más enajenados, estaban más por ahí pendientes a qué sé yo, a otras cosas, mientras que estos 3 sí estaban compenetrados con Jesús, pues ellos estaban preparados para recibir, porque dice el gringo, what you give is what you get. Pablo dice, lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Ellos le dieron mucho a Jesús, entonces Jesús pudo darle mucho a ellos. Pero los otros 9, como no le dieron mucho a Jesús, pues no pudo darle mucho porque Él no te va a obligar. Entonces tú no abres tu corazón y tu mente para que Dios entre, pues Él se queda ahí en la puerta así esperando. ¿Abre? Pues está bien, aquí me quedo, no va a entrar a la fuerza. Ahora, si tú le abres la puerta, Él se derrama sobre ti hasta que se desborda, hasta que tu pelo, tu rostro, tus manos, todo lo que tú haces huele a cielo. Y la gente dice, gloria a Dios, ese hombre está con Dios. Se le ve en el rostro la presencia del Señor, el trato, la forma como Dios lo usa, se le sale por los poros. Entonces, si nosotros queremos recibir esa bendición, tenemos que ser como los 3 favorecidos. Juan siempre estaba cerquita de Jesús. Cuando él estaba predicando, Juan estaba lo más cerquita que podía. Lo mismo Pedro y Santiago. Mientras que los otros eran como que un poquito más rezagados. ¿Ves? Entonces, eso depende de nosotros. Cuando se acabó la escena, cuando estaban aparte, en privado, los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, así basta acá, que nadie se entere. Acá entre nosotros, Señor. ¿Tú has visto esa gente que dice eso? Yo no sé si en tu país lo dice, pero en Puerto Rico dicen, acá entre nosotros, tú sabes, que nadie se entere, porque es una vergüenza. Porque nosotros no pudimos sacar ese demonio. ¿Qué fue lo que pasó, Señor? Ya cuando todo el mundo se había ido, cuando estaban a solas. Yo digo, yo me río porque, verá, la Biblia tiene de todo. Tiene llanto, tiene felicidad, tiene jocosidad. La Biblia tiene de todo. Y entonces el Señor aprovechó en privado y le presentó la lección más importante de esta mañana, que es el ayuno, la oración y la fe. El Señor presenta los 3 secretos mediante los cuales nosotros podemos echar el demonio de nuestra vida y de la vida de otros. Y aquí nos vamos a anclar y con esto cerramos. Busquemos Mateo 17. En Mateo 17 está el primero, el segundo y el tercero. Allí los vamos a explicar. Y entonces vamos a hacer un compromiso con Dios voluntario en esta mañana. Mateo 17, 20 y 21 dice, Él dice, ¿por vuestra qué? Por vuestra poca fe. Porque os digo que si vosotros tuvierais fe, como un granito de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasaría, os obedecería. ¿Verdad? Y entonces dice, pero este género con nada sale, sino con oración y ayuno. Ahí están los 3 secretos, hermano, para echar a Satanás fuera. Fe, oración y ayuno. Si no están esos 3 elementos, el diablo no se va. Ahora, yo te pregunto, ¿Jesús estaba endemoniado? No, pero Él hacía eso. Jesús no tenía un demonio, pero Él hacía eso para que el demonio no se apoderara de Él. Y si Jesús, que no tenía pecado, que era santo, perfecto, necesitaba orar, al punto que pasaba noches enteras orando.
y ayunaba para que el demonio no tuviera posesión de su vida. Imagínate, gusanos del polvo, necesitaremos orar, ayunar y creer nosotros. Qué tremendo, ¿no? Hermano, primera lección. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que a Dios se llega es necesario que crea que Él existe y que Él recompensa a aquellos que lo buscan. Necesitamos creer, necesitamos tener fe en Jesús, en Dios, en su palabra, en su espíritu, en sus promesas. Ahora recordemos que la fe no es tuya. ¿Tú se la pides a quién? A Dios, porque dice que es un don de Dios, que Dios lo da. Entonces, si tú no tienes fe, no te preocupes, porque hasta la fe que necesitas para recibir el milagro, Él te la va a dar. Es un don de Dios. Nota que aquí una lección importante y no debemos pasar por alto. La semilla de mostaza es la más pequeñita, la más chiquitita de todas las semillas. Pero de las semillas de hortaliza, cuando tú la plantas, ella se arraiga al suelo y absorbe los nutrientes del suelo, ¿verdad? Y porque en el suelo están los nutrientes que las plantas necesitan para crecer y producir. Pero no solo eso, hermana, que después brota y crece la planta y entonces empieza a recibir los nutrientes de la lluvia. Y entonces los nutrientes del sol, de la luz sol, hasta que esa semillita crece, brota y se vuelve un árbol fuerte, grande, poderoso, que hasta las aves anidan y las bestias del campo se guarecen debajo. Una cosita así chiquitita llega a ser un refugio para otros. Decimos amén. ¿Qué está diciendo Dios? Que tu fe, tu confianza se tiene que arraigar en el terreno de la palabra de Dios. Tú tienes que absorber cada palabra que sale de la boca de Dios. Decimos amén. Hay que recibir las lluvias del Espíritu Santo y ser nutridos por la luz solar del sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es una cosa que nosotros lo necesitamos hacer diariamente. Segundo, oración. La oración es la respiración del alma. Si usted se pone su dedo aquí, ¿qué sale? Aire. Si usted no respira, usted se muere. Si usted respira, usted vive. Entonces, el que deja de orar se muere espiritualmente. Nosotros dependemos de Dios, así como dependemos de respirar para vivir, dependemos de orar de Él para que su poder pueda fluir en nuestra vida, espiritualmente. Y entonces, el ayuno. Ayuno significa abstenerse de alimento. Pero hay diferentes formas de ayunar. No tiene que ser, mira, te voy a presentar desde la más cruda hasta la menos cruda para que tú escojas, porque hasta en eso Dios es respetuoso, respeta tu libertad. Tú puedes ayunar a rajatabla, como dicen en Puerto Rico, sin agua y sin comida, el día entero. Ese es el ayuno más poderoso. Pero puedes ayunar bebiendo agua, sin comida, también. Y Elena White dice que tú puedes ayunar si te comes 2 comidas al día. Eso es un ayuno, dice ella. O una comida al día. Que si tú te comes 2 comidas al día, todos los días, tú estás ayunando todos los días y tu cuerpo no se está estropeando porque está recibiendo nutrición. Pues hay gente que come 10 veces al día. No estamos criticando a nadie. Son estilos de vida diferentes, ¿no? Pero para alcanzar esta meta, ese tipo de personas están lejos. Yo también comía mucho cuando no conocía al Señor en el sentido de muchas veces al día. Pero después aprendí. Entonces, tú puedes comer 2 veces al día o una vez. Eso es un ayuno. Y ella reitera, hermana, que si usted come apropiadamente, ¿verdad? Sin ser glotón, comiendo. O sea, hay personas que son husky, ¿verdad? Fuerte, así como el pastor Ortiz, que si lo sopla el viento se lo lleva y lo tira al piso. Pero hay personas que son husky, así que son fuertes. Esas personas no es que comen mucho, es que tienen el cuerpo así.
Sí, ese es su cuerpo. Algunos comen poquito, pero son grandes. Ese es su cuerpo. Y pues, por supuesto, como son más grandes, necesitan un poquito más de comida ellos. Los que son más chiquitos, pues necesitan menos comida, ¿verdad? Pero dentro de los parámetros de Dios, Dios dice que el justo come hasta que se sacie, pero tampoco seas glotón, dice, ¿ves? Tiene que tener un equilibrio. Come hasta que te llene, pero tampoco no sigas comiendo hasta que se te salga la comida así por la cara y por los brazos. ¿Verdad? Hay que ser equilibrado, ¿no? Eso es lo que dice Dios. Y de hecho yo estaba pesando casi 200 libras, no me estoy excluyendo. A veces nos gusta comer y seguimos. Y come, y come, y come, y después unos tacos, uno no se puede doblar ni amarrarse los zapatos. Eso me pasó a mí. Después yo rebajé un poco, ahora me siento mejor, mira, me doblo, me levanto, corro como un niño, corro 6 millas por ahí. Estoy bien flexible porque rebajé, estaba sobrepeso. Pero, hermanos, nosotros necesitamos tener dominio propio. Y el mejor ayuno que tú puedes tener es comer apropiadamente. Nosotros no necesitamos hacer un ayuno como Jesús, que duró 40 días sin comer. Eso fue un ayuno redentor. Él lo hizo por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer eso. Pero sí podemos escoger algunos de estos tipos de ayuno, según nuestra preferencia, según nuestra condición física, para que podamos recibir la fortaleza y la bendición de Dios y Dios pueda sacar de nuestra vida el demonio. Porque si tú no lo haces, el diablo se te mete en tu vida y te domina y te vence. Entonces, aquí viene el llamado. El Señor dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero este linaje no sale sino con fe, ayuno y oración. Y yo le puedo añadir estudio de la palabra. La hermana tiene un plan y yo la voy a invitar, venga, porque ahora vamos a hacer un llamado con respecto a ese plan y al objetivo de este sermón. Dios quiere que nosotros nos comprometamos a sacar un día de ayuno, por lo menos, ¿verdad? Por semana. No hay que ayunar más de eso, pero el objetivo es que nosotros podamos tener una experiencia espiritual más robusta. Podamos tener una comprensión de la palabra más extensa, más clara, como Daniel en Daniel 9:3, que él dijo que cuando él no entendía la profecía de los 2300 días, él fue en oración a Dios. Dice que lo buscó en oración y ruego y ayuno y silicio y ceniza. Para Daniel poder entender la revelación profética que se le hizo, no la entendía, tuvo que ayunar. Y entonces vino el ángel Gabriel y se la explicó en el capítulo 9. De modo que el ayuno puede tener el propósito de que tú tengas un entendimiento más claro de la palabra, no solo de echar fuera el demonio de tu vida. Y también allá en el tiempo de Nínive, con los ninivitas, ellos oraron para que Dios protegiera su vida de la destrucción. Hasta el rey, los animales, todo el mundo ayunó y Dios perdonó la ciudad porque se arrepintieron, se convirtieron. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos hacer un compromiso a seguir el ejemplo de Jesús? Porque no es simplemente decir, yo voy a ayunar. Voy a seguir el ejemplo de Jesús, nuestro modelo en el ayuno. Él oraba, él creía, él ayunaba, él estudiaba la palabra. Entonces, cuando trabajaba con la gente, podía proveer el beneficio espiritual, físico o material que ellos necesitaban. ¿Cuántos queremos seguir el ejemplo de Jesús y hacemos ese compromiso? ¿Pueden pasar al frente los que hacen ese compromiso? No se avergüencen de Jesús, pasen al frente. Pasen, ven a Jesús. Ven a Jesús.